Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ahí vamos arriba, gente, que es viernes. Y qué mejor forma de terminar el viernes. Ahí está Mari Santos, que siempre nos acompaña. Eh, Hoy en realidad estuvimos hablando con Joaquín y tenemos ganas de empezar como al revés. Tino va a estar poniendo unas preguntas a través de Menti, por eso hay gente, yo ya me considero que estoy fuera de onda. Eh, y ustedes van a tener que responder simplemente por sí o por no. Entonces, a partir de lo que nosotros veamos que ustedes responden, el docente, que es Joaquín Fernández Arrojo. Joaquín, bienvenido y muchas gracias otra vez por sumarte. Y bueno, ahí el Hola, hola a docente va a empezar todos a... y gracias por estar. Bueno, así que nada, eso, Tino, no sé si te parece que ya es conveniente que arranquemos directamente. Son preguntas sencillas, o sea, por sí o por no, y según el resultado que salga, nos sirve a nosotros también, porque la idea es que nada, nos sigamos capacitando entre todos. A veces a uno le pasa que le da vergüenza no saber y se llama el silencio de ciertas cosas, o directamente tenés el otro extremo de alguien que cree que sabe y habla como si supiera todo y tal vez se equivoca. Entonces, para no llegar a ninguno de esos dos extremos, nos parece que está bueno nosotros dar cercano a la realidad posible. Así que bueno, Joaco, ahí no sé si vos tenés que compartir, eh, Compartimos el Menti. no sé, Joaco, sí, el Menti. Les Dije aclaramos a los Joaco porque chicos. vi, Ah, sí. no No, decir. para si Joaquín estaba leyendo desde donde nos estaban viendo, que de todos lados otra vez, desde el interior, desde Salta, San Martín, Quilmes, Tierra del Fuego. Así que eso era, yo dije, Joaco, por si estabas leyendo los, los Sí, lugares. sí, buenísimo. Que haya gente de todos lados, todo el país. Siguen sumándose, así Tino, todo que tuyo, vamos a ¿eh? estar. Dale, buenísimo. Bueno, como dijo Pato, la verdad es que estos seminarios sirven para también, ¿no? Muchas veces nos abruma la consultura, escuchamos mucho hablar sobre muchos conceptos, pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de NU? Vamos a compartir un Menti con las preguntas que dijimos anteriormente. Les recomiendo a todos los que están desde una compu que agarren sus teléfonos, o si están en la compu que puedan compartir con pantalla, que puedan partir la pantalla por Zoom y por la página que vamos a compartir, porque vamos a compartir nosotros las preguntas, pero ustedes tienen que votar, ¿sí? La opción. Les avisamos de antemano. Yo ahora comparto en el chat de las preguntas, así que por ahora bajemos con los mensajes, así pueden leerlo y pueden acceder el link de Menti, ¿sí? La primera A la par para pregunta poder. es fácil. Fácil A ver, es por mandame. sí o por no, y es si el decreto de necesidad de urgencia famoso 70 del 23, perdón, ¿está vigente, sí o no? ¿Qué creemos nosotros? Ahí vamos a ver lo que cree la mayoría. Ahí está. El Vemos compartido cómo también va se está viendo. creciendo. No, no, igual ahora vamos viendo la respuesta, pero la pregunta es un poco capciosa porque hay partes del DNU que están vigentes y hay partes que no por medidas judiciales, medidas cautelares, se han declarado las inconstitucionales de algunas partes. Entonces, ahora vamos a ver, cuando terminemos con las preguntas, eh, lo que nos había quedado pendiente, que era la ley 26.122, que es la que regula el tratamiento de los DNU, y por qué pasa esto, que algunas partes pueden estar vigentes y otras no, y otras no, y cuál es la diferencia con lo que pasa en otros países con estos decretos con contenido legislativo. Si querés, pasemos a la que viene. Vale. ¿Eh? Y Bueno, ahí hay algunos que están diciendo que no pueden abrir el link, pero no se hagan problema. Bueno, en los últimos gobiernos democráticos, argentinos, obviamente, ¿no? ¿Se rechazaron DNUs, sí o no?
Es lo que creemos. Chan, chan, chan. Está difícil. Está difícil porque Chan. no todos están siempre al tanto de estas cuestiones. Viste que a veces uno cree que sabe, pero bueno, vamos a ver. Aquellos que todavía no pudieron ver o que no pudieron votar, no se preocupen, por eso compartimos pantalla y esto es recreativo. Así que lo importante es aprender con las respuestas que nos dan los profes. La respuesta es Igual no. está cabeza a cabeza, ¿eh? La respuesta es La, la- no. la Empate. respuesta es no. Hubo dos rechazos en diputados, pero no fue del Congreso, porque según la ley 26.122, ambas cámaras tienen que rechazar. Y vamos a ver, en el artículo 24 dice eso, y vamos a ver que esa es la clave y el gran error de la ley 26.122, por la cual la mayoría de los constitucionalistas serios dicen que es inconstitucional esa ley. Pero lo vamos a ver más adelante. Eh, 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 la clara muestra que hay un problema en la regulación de cómo se tramitan los DNU es justamente que nunca haya habido un rechazo por ambas cámaras del Congreso. Es la mayor prueba de que el sistema está hecho para que el presidente pueda meter un DNU y el DNU quede vigente, pero este quede vigente es con pinzas, porque la justicia lo termina bajando, genera mucha inseguridad jurídica, genera inestabilidad, ahora lo vamos a ver, pero la respuesta es no. Muy bien, muy bien. Bueno, pasamos a la tercera. La tercera y última. Ahí como que hubo más votos para no. Ahí estuvieron votando lo último. Y acá, bueno, les preguntamos a ustedes si quisieran que desde el instituto sigamos dando seminarios expresamente para conocer ahora sí el tema del decreto de necesidad de urgencia que emitió el presidente. Así que bueno, esos cuéntenos para tenerlo en cuenta nosotros en los próximos cursos. Y que lo demos nosotros tres también, podías haber puesto, Tina. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, lo voy a hacer llegar. Todos los que votaron sí dijeron eso. Con Pato, con Joaquín y contigo. Bueno, ahora sí, gracias por la colaboración y todo tuyo, Joaquín. Dale, gracias Pato, y bueno, de vuelta gracias a todo el equipo del instituto y a todos ustedes por estar un viernes a la tarde escuchando. Eh, Hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto en la otra clase, vimos, si se quiere, la parte más teórica, pero que tiene mucha implicancia práctica, que es los DNU, estos decretos con contenido legislativo, eh, son como un ataque, son nocivos al concepto de división de poderes, porque se equilibra en el sistema, porque el poder ejecutivo se mete en ámbitos del poder legislativo. Y esto no es solo decirlo desde una posición teórica o desde una posición de la democracia por la democracia en sí, sino porque genera consecuencias negativas desde el punto de vista de la estabilidad o desde de la seguridad jurídica. ¿Qué es el concepto de seguridad jurídica? Es que nosotros tengamos previsibilidad sobre lo que tenemos que hacer, cuáles son las normas que nos rigen. ¿Para qué? Para vivir, para hacer negocios, para invertir, para saber qué penas o qué actos no puedo realizar porque voy a sufrir una condena o una pena. Entonces, el concepto de seguridad jurídica está íntimamente ligado al concepto de legalidad. Y la legalidad es justamente cómo hacer una ley. Y un decreto, un DNU, no es una ley. Sale de golpe, sale con poca participación de sectores, todo lo que vimos la clase pasada. Entonces, habíamos visto que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, reguló estos DNU, que la idea de los constituyentes fue regularlo para limitarlo,
porque era una práctica que existía de hecho y que los constituyentes, la reforma del 94 tuvo como idea frenar un problema que parecía crónico, que era el hiperpresidencialismo, lo llamaba Nino, que es decir, que el Poder Ejecutivo tiene mucho poder, muchas facultades. Entonces, para atenuar eso se creó la figura del jefe de gabinete, eh, y entre esas cosas se reguló la delegación legislativa en el artículo 76 y los DNU en el 99, inciso tercero. Y el 99, inciso tercero, dice que una ley va a regular el trámite de los DNU, que se tardó mucho tiempo en sacar esa ley, recién en el año 2006, o sea, 12 años. Eh, pero bueno, la razón por la cual se dijo que una ley iba a regular es porque el consenso entre los constituyentes llegó hasta cierto punto. Entonces dijeron, acordamos hasta acá, después que lo traten en el futuro los diputados. Y esta ley, que es la que regula los DNU y también regula los decretos de delegación legislativa y los decretos de promulgación parcial de leyes, que no los quiero confundir, así que solo nos vamos a quedar con los DNU. Esta ley tiene serios problemas, es muy criticada por varios motivos, pero vamos a intentar verlo. Esta ley lo que establece es que va a haber una comisión bicameral, es decir, una comisión que va a estar compuesta por 8 senadores y 8 diputados, entre los cuales se va a respetar, digamos, la proporcionalidad de las fuerzas políticas. Ahí hay una opinión de parte de la doctrina, Félix Long, que dice que en verdad tendría que ser más amplia la cantidad de senadores y diputados, porque siendo tan poquitos no se pueden representar todos los espacios políticos. Y esta comisión bicameral va a tener que tratar, una vez dictado el DNU por el presidente, lo debe enviar a los 10 días al Congreso para el tratamiento de la Comisión Bicameral Permanente. La Comisión Bicameral Permanente va a despedirse mediante un dictamen. Un dictamen es una opinión legal, eh, es una opinión que no es vinculante, que la van a elevar a las cámaras del Congreso. Es decir, el DNU llega al Congreso, lo trata la Comisión Bicameral Permanente y lo tratan las cámaras, tiene 10 días para expedirse. Y lo que va a tener que opinar esta Comisión Bicameral es si están cumplidos los requisitos y si no invade materias vedadas el DNU. Acuérdense que el DNU estaba vedado en materia tributaria, en materia penal, en materia electoral y de partidos políticos. Y después, en los casos de los decretos delegados, si no excede el plazo o el marco de la delegación, y los decretos parciales de leyes, es si las partes promulgadas tienen autonomía normativa, pero bueno, en eso no me quiero meter para no. Pero esta ley, la 26.122, tiene un problema importante, que es, como les comentaba, el artículo 24. El artículo 24, muchos constitucionalistas dicen que es inconstitucional porque estaría violando el artículo 82 de la Constitución Nacional, que dice que no puede haber aprobación ficta, que el silencio del Congreso nunca se va a tomar como una aprobación. Y el artículo 24 justamente dice que el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto del DNU de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil. Eh, que eso es que no sea retroactivo. Pero lo importante acá es que la ley esta estableció que las dos cámaras tienen que rechazar el DNU porque si no el DNU se mantiene vigente. Y esto en la práctica, ¿qué hace? Que con el solo apoyo de una cámara, que no se expida, ya el DNU queda vigente. Y esto es medio contradictorio, porque primero que toma el silencio de una cámara como una aprobación ficta, el silencio lo toma como algo positivo que está prohibido por Constitución, y segundo porque se necesita
menos apoyo legislativo para aprobar un DNU que para aprobar una ley, porque recuerden que para aprobar una ley se requieren que las dos cámaras la aprueben, Cámara de Origen y Cámara Revisora. En cambio, con el apoyo de una cámara ya el DNU queda vigente. Bueno, esta norma es muy criticada y lo que hace en la realidad es que nunca se hayan rechazado por parte del Congreso los DNU. Hay proyectos para modificarla, hay muchos proyectos, incluso hay proyectos de diferentes partidos políticos, eh, pero es hoy el talón de Aquiles del sistema, que permite que los DNU se presenten y frente, por ejemplo, ahora ni siquiera está constituida la comisión bicameral, porque de alguna manera lo que hacen es no constituirla para que no se traten los DNU. Y si vemos, eh, bueno, ahora lo vamos a ver, pero en el derecho comparado, en estos mismos decretos en otros países, por ejemplo, es el caso de Italia, de Brasil, de España, eh, tienen un plazo para ser tratados. Y si no son tratados por el Congreso en ese plazo, caen. Acá es lo contrario. Si no es tratado, queda vigente. Pero este queda vigente, y lo vinculo a la pregunta anterior, hay que tomarlo con pinzas, porque caemos en la falsa creencia de que está bueno regular por DNU, como que es una vivada, ¿para qué voy a pasar por el Congreso si puedo regular algo por DNU? Pero yo no estaría tan seguro de eso porque justamente genera inseguridad jurídica. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó con la reforma laboral. Podemos estar de acuerdo en muchas medidas o no, no me voy a meter en el fondo, pero se puede estar de acuerdo en muchas medidas del DNU. Ahora, si la forma es un DNU, cualquier afectado va a poder presentar ante la justicia, eh, digamos, una solicitud, por ejemplo, una medida cautelar que lo interrumpe. Entonces, lo que se quiso hacer rápido para pasar al Congreso, después no tiene efecto. Hoy en día hay un montón de inversiones o de, de personas que quieren contratar que por haberse realizado una reforma laboral por DNU no pueden asegurarse que esas condiciones que establece el DNU, en el DNU permanezcan en el tiempo. Entonces, el gran problema de regular por DNU es que es como que estás construyendo un castillo de arena, un castillo de naipes. Porque encima algo que se está dando ahora es que hicieron un super DNU y están haciendo decretos reglamentarios de ese DNU. Entonces, es como pisar arenas movedizas. Están construyendo todo un andamiaje legal sobre algo que no está firme. Lo firme es la ley. Lo firme es la ley que sale del Congreso. ¿Y por qué lo firme es la ley que sale del Congreso? Porque lo que vamos a ver ahora, que es de una nota que están en el PowerPoint y lo trabajó Pablo Manili, el DNU tiene muchas inconsistencias que hacen presumir que si llegaría esto a la Corte Suprema, lo declararía inconstitucional. Y es la opinión de muchos juristas. Eh, pero bueno, ahí quería comentarles cuestiones criticables de esta ley reglamentaria, es que no hay plazo para que el Congreso se siga convalidando el DNU, por lo que el mismo será vigente hasta que el Congreso lo diga. Es necesario el rechazo de las dos cámaras expresamente del Congreso, lo cual es muy difícil, porque si el oficialismo, Poder Ejecutivo, tiene mayoría en alguna de las dos cámaras, ya le permite legislar al presidente con una cámara. Y la constitucionalidad de esta norma se debate en la Corte Suprema, ya que para dictar una ley se requiere la aprobación de las dos. Y algo que era una formalidad, pero decíamos que no era un obstáculo importante, es que la firma del jefe de gabinete y los ministros no es un obstáculo, ya que son subordinados del presidente. Si no firma, el presidente posiblemente los eche. Eh, bueno, ahí era lo que decía el artículo 82 de la Constitución Nacional, que la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente, se excluye en todos casos la sanción tácita o ficta, lo que decimos que se contradice con el artículo 24 de la 1622.
Y ahí también hay un tema con la derogación de los DNU, porque hay todo un debate doctrinario que quizás es medio complejo explicarlo, pero la derogación de los DNU implicaría que, por ejemplo, el día de mañana el Congreso rechaza el DNU, las relaciones jurídicas que eh, se efectivizaron durante ese momento, durante la existencia de la vigencia del DNU, se mantendrían vigentes. Por ejemplo, el DNU deroga la ley de alquileres. Yo celebré un contrato de alquiler durante la vigencia del DNU, hoy y el día de mañana el Congreso lo rechaza, se entiende que las relaciones jurídicas nacidas mientras el DNU estaba vigente no se tocan. Es decir, mi contrato de alquiler que se celebró mientras el DNU estaba vigente se mantiene. Ahora bien, esta seguridad no es tal, porque hay parte de la doctrina que dice que el artículo 99, inciso tercero, dice que van a ser actos nulos, insanablemente nulos. Y la nulidad es diferente a una derogación. El concepto de nulidad en el derecho es como que un acto ni siquiera existió. Por ejemplo, si se emitiera un DNU en materia tributaria, no es que hasta que la justicia se expida, que el DNU tocó materia tributaria y creó un nuevo impuesto, esas relaciones jurídicas se mantuvieron vigentes. No. Si se declara la nulidad de un DNU, no es retroactivo el efecto, es decir, afecta también a las relaciones jurídicas que se formalizaron durante su vigencia. Es medio complicado, pero lo que quisiera resumir con esto es que el DNU genera una tremenda inseguridad jurídica, genera una inestabilidad en el sistema que ninguna, en el fondo, lo que nos sucede es que no sabemos cuál es la ley vigente, no sabemos cuál es la norma vigente, hay un montón de partes del DNU que tienen medidas cautelares, hay un montón de otras partes que van a judicializarse en la Corte Suprema. Entonces, eh, el principio de legalidad, cumplir las reglas, cumplir los procesos, no es solamente algo porque nos gusta la ley, es porque es lo más eficiente a largo plazo. A mediano o largo plazo, hacer las cosas ordenadamente es lo que nos permite tener normas e instituciones más estables que nos permiten negociar, comerciar, hacer un contrato de alquiler, etc. Muchas de esas leyes a veces no han funcionado. No quiere decir que todas las leyes sean perfectas. Por ejemplo, la ley de alquileres, muchos la critican. Muchas leyes la propia Corte las ha declarado inconstitucionales, pero la ley tiene una legitimidad, tiene una fuerza desde el punto de vista del derecho, es mucho más sólida que un DNU. Y esto pasa en todos los países del mundo. Por eso ahora si empiezan a mandar cada vez más DNU, yo lo veo complejo porque eh, muchas personas no saben. Los abogados quizá tengamos más trabajo, más clientes, pero la realidad es que no, es más costoso para todas las partes. Eh, esa es mi visión y me parece que es como se manejan los países más serios del mundo. No se puede emitir DNUs eh, tan, tan fácilmente. Este cuadro está desactualizado, pero para que vean en gráficos, dictados desde la vigencia de la ley 2622, en ese momento hasta el 2018. Está muy desactualizado, pero bueno. 275, tratados por la Comisión Bicameral Permanente, ahí ya baja, 261. Vean que hay DNUs que nunca los trató la Comisión Bicameral Permanente. Que ni siquiera se emitió dictamen. Declarados válidos en diputados, 173. Declarados válidos por senadores, 46. La verdad que a veces ni importa declarados válidos porque, aunque no los declares válidos, quedan vigentes. Declarados válidos por ambas cámaras, 46. Tratados por la Comisión Bicameral Permanente sin declaración de ambas cámaras, 215. O sea, la Comisión Bicameral Permanente hace un dictamen y no los tratan las cámaras. Y rechazados por el control del ingreso, 0. Esa es la mejor prueba de que funciona mal esa ley.
no hay mucha vuelta que darle. Si el DNU fue dictado en ejercicio de las atribuciones, esto es lo que la Comisión Bicamerante o el Poder Legislativo debe evaluar. Si el DNU fue dictado en ejercicio de las atribuciones excepcionales conferidas por la Constitución y no de limitarse a un control de constitucionalidad, sino que debe examinar la oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas adoptadas. Pues también hay toda una discusión si el DNU se puede eh, ampliar, digamos, tratar todo entero, si las cámaras tienen que rechazarlo en conjunto, en paquete, por el sí o por el no, o se pueden sacar partes y decir esto sí, esto no. Eh, eh, Ahí la opinión que a mí me parece más correcta es que por más que la ley 26.122 diga que no se puede separar las partes, que se tiene que votar todo en conjunto por sí o por no, el artículo 99, inciso 3, no dice esto. Y el Congreso no tendría que haber ninguna objeción a que lo pueda tratar en partes separadas, porque, digamos, el que puede lo más, puede lo menos. Si el Congreso puede dictar una ley sobre cualquier tema, ¿por qué no va a poder decir el DNU eh, puede aprobarse esta parte la seguimos discutiendo, esta parte también se aprueba? Es decir, es una limitación de la ley 26.122 que es muy mala, repito, que el Congreso no tendría por qué tener, porque la idea del Congreso es que se puedan analizar las diferentes partes y que salga lo que sirve y lo que no, que quede en el camino. Algunos antecedentes de derecho comparado de los DNU, que esto me parece que está interesante. Bueno, en Inglaterra ya es un tema que se trató hace un montón en el caso de Rex versus Hamden, que el rey Carlos I había creado tributos violando el principio no taxation without representation, que es esto que les comentaba, que no se puede establecer impuestos sin representación parlamentaria, y esto quedó en la Carta Magna, relataba el problema que quedó en la Carta Magna de 1915. En Estados Unidos hubo un caso que el presidente había ordenado tomar una fábrica de acero por una huelga que ponía en riesgo la producción en medio de una guerra contra Corea. Y en aquel momento la Corte Suprema dijo que esta frase está buena: los padres fundadores confiaron el poder de legislar al Congreso solamente, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos de emergencia. Esto para que veamos la importancia que se le da a este tema en la división de poderes. Alemania, la Constitución de Weimar contemplaba unos decretos con carácter legislativo en el artículo 48, cuando se haya alterado gravemente o está el peligro de la seguridad y el orden del imperio, el presidente puede adoptar las medidas indispensables para el establecimiento de los mismos. Recordemos que en la Constitución de Weimar fue la previa al nazismo, a que subió Hitler, y este artículo 48 fue muy criticado en su momento porque fue la endija por la que se metieron un montón de fuerza, digamos, de fuerza en el Poder Ejecutivo, eh, que rompió, digamos, ese sistema republicano de división de poderes. Y después tenemos las de España, Italia y Brasil, que el artículo 86 de España dice que el Parlamento debe ratificarlos dentro de los 30 días o caen, que es como debería ser. O sea, tendríamos que copiar eso acá. En Italia los decretos perderán efecto desde el principio si no fueran convertidos en ley en el plazo de 60 días de su publicación. En Brasil, las medidas provisionales perderán eficacia desde la adopción si no fueran convertidas en ley en el plazo de 30 días a partir de su publicación. En verdad, esa tendrá que ser la redacción de la 26.122. Acá algunas frases. Quiroga Lavie decía que el texto sancionado por la Convención del 94 marcó una diferencia sustancial con la propuesta del Congreso. En dicha propuesta, lo único prohibido con carácter general y sancionado con nulidad absoluta e insanable era emitir DNUs en las 4 materias señaladas, y el texto sancionado puso en claro que la prohibición general les cabe no solo a los DNUs, sino a todas las disposiciones de carácter legislativo. Y hay una frase ahí de James Mason que habla de qué es el gobierno sino el mayor reproche a la naturaleza humana. Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios los controles externos ni internos al gobierno.
Acá hay algo de jurisprudencia, pero me parece que lo podemos pasar. Ahí hay unas notas de opinión que tratan el tema más en profundidad. Y algo que les quería comentar para ir bien a lo concreto de este DNU, que es de una nota de Pablo Manini, son las críticas puntuales que se le hacen a este DNU, que, eh, que en mi opinión puede llegar a tener problemas contando toda esta jurisprudencia de la Corte Suprema, el caso Videoclub Dreams, consumidores argentinos, bueno, hay un montón de jurisprudencia. El primero es las circunstancias excepcionales. La Corte Suprema tiene dicho que debe existir grave riesgo social, una grave perturbación económica, social o política, que presente el máximo peligro para el país, una situación de grave trastorno que amenace la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deben ser conjuradas sin dilaciones. Y en este DNU se invoca una crisis terminal y una herencia nefasta, pero bueno, es medio dudoso que se den estas circunstancias excepcionales de que si no se dicta este DNU, el país, digamos, se ponga en juego totalmente las instituciones de la República. De hecho, algo similar se decía con la ley Ómnibus, y la ley Ómnibus no se aprobó y, digamos, no es que explotó algo. Eh, También se hablaba de riesgo de hiperinflación, pero bueno, el riesgo tiene que ser conjetural, digo, tiene que ser actual y real. Por ejemplo, un actual y real sería la pandemia. Eh, Después, el segundo punto que para mí, esto lo escribe Pablo Manini, ¿no? Pero que no cumple la DNU 7023, es lo que habíamos hablado de la imposibilidad de seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. Es decir, debe ser imposible que actúe el Congreso. No es que puede hacerlo si el presidente puede dictar un DNU si entiende que el debate parlamentario va a ser lento, dificultoso o tortuoso, sino que debe ser imposible que funcione el Congreso. Y eso es una cuestión fáctica, concreta. Y en este caso funcionaba el Congreso. Tampoco se puede decir que el Congreso estaba en receso, porque se llama sesiones extraordinarias y el Congreso trabaja. Bueno, el tercer punto de crítica a este DNU son las razones de necesidad y urgencia. En este DNU se justifica la urgencia por una crisis crónica, porque la realidad es que venimos con los problemas de inflación, de recesión, de desempleo, de pobreza, hace como 10 años. Entonces, no es, la verdad es que no hay algo que sea urgente en el sentido que es reciente, usual o imprevisto. Es digamos, una emergencia antigua o que viene de hace bastante tiempo y que en todo caso hay que hacer un plan, digamos, eh, determinado, pero la idea del DNU está planteada para para una urgencia, algo que emerge o ocurre súbitamente. Y no pareciera ser este caso, o al menos en lo que eh, se, se- se alegaba, porque son razones que vienen de hace muchos años: inflación, déficit fiscal, balanza comercial, estancamiento de la economía, desocupación, pobreza. Otra crítica que me parece la más fuerte eh, es la imprescindibilidad y no mera conveniencia, es decir, el principio de división de poderes y republicano dice que las medidas deben ser imprescindibles y no convenientes. Es decir, los decretos de conveniencia, es decir, me conviene que se haga por decreto que pase por el Congreso, están prohibidos. No es la idea, y lo sostiene la doctrina. eh, las medidas del DNU tienen que ser imprescindibles. La quinta crítica es, y esta también es muy importante y queda en evidencia, es la transitoriedad de las medidas. La idea de los DNU es que tiene que tener una solución extraordinaria, una situación extraordinaria y una respuesta urgente y por lo tanto una medida transitoria. Y este DNU, si lo analizamos, está lleno de medidas o normas que tienen pretensión de permanecer y no de transitoriedad. Se modifican un montón de situaciones
que la idea es que permanezcan en el tiempo. Y para establecer normas que permanezcan en el tiempo se tiene que dar un debate legislativo. La idea de los DNU es que sea solucionar una situación grave en un momento determinado, pero no se puede legislar y establecer normativa a mediano y largo plazo con carácter permanente a través de un DNU, porque no fueron pensados con ese objetivo. Después, la razonabilidad de las medidas adoptadas, las decisiones que se adopten a través del DNU deben ser consideradas como un mal menor para evitar un mal mayor. Entonces, ninguno de los considerandos del DNU explica concreta y claramente cuál es el mal mayor que teóricamente se trata de evitar con la sanción del decreto. Es decir, se dice hay una crisis urgente, tremenda, entonces por eso tenemos que dictar, permitir que las farmacias, por ejemplo, se puedan comprar medicamentos sin receta, o que los farmacéuticos puedan ser como directores técnicos y estar en varias farmacias. Bueno, ¿en qué cambia a la crisis concretamente, no en una cuestión global? ¿En qué soluciona urgentemente que las farmacias puedan tener a los farmacéuticos como directores técnicos y un farmacéutico puede estar en varias farmacias a la vez y no tiene que estar permanentemente en una? Es como una disposición muy específica, muy específica de un tema particular que se puede estar a favor o en contra, pero que es con carácter permanente y que requiere otro tipo de debate. No viene a solucionar algo urgente o provisorio. Con lo cual demuestra que se está intentando legislar a través de los DNU con una herramienta que no fue pensada con ese objetivo. Y por último, la crítica que se le hace a estos DNU es la inconstitucionalidad de los DNU OMS. Por todos estos motivos que no deben existir, digamos, los DNU no son una herramienta para legislar en cuestiones de permanencia, en cuestiones de mediano y largo plazo. Estos DNU ómnibus, como lo llama la doctrina, que son eh, super paquetes donde hay un montón de cosas adentro, la doctrina dice que son inconstitucionales, porque va contra la idea de los DNU. El DNU tiene que ser por algo puntual y para solucionar una cuestión y evitar un mal mayor, no para legislar sobre lo que queremos, porque si no, con ese sentido, para qué existe el Congreso? Muy sencillo el razonamiento. Si el presidente puede elegir cuándo le es conveniente y cuándo no le es conveniente legislar por, digamos, emitir un DNU o presentar un proyecto de ley, ¿cuál es el sentido que votemos representantes a un parlamento? Eh, no tendrá sentido. En todo caso, el presidente elegiría y probablemente los presidentes siempre elegirían el DNU, porque es un camino más rápido en la cual su voluntad no es sometida a discusión. Pero ese no fue el diseño institucional que se planificó para la cuestión. Bueno, creo que pudimos ver la mayoría de las cosas prácticas, vimos bien concretamente los defectos que Sí, tiene este DNU. cuando vos hablabas, Joaquín, a mí se me venía a la cabeza, ¿no? Esto que por ahí nosotros tenemos como sociedad de esta pronta respuesta. Digo que nosotros sabemos que hay muchas cosas que están mal y queremos que se solucione ya. O sea, desde, entiendo que es lo que transmite también el presidente, nosotros venimos a poner orden o a arreglar todo lo que estaba mal y muchas veces, digamos, la sociedad quiere que ese orden sea ya. Eh, Lamentablemente los caminos institucionales, o por ahí la mayoría de los abogados tendemos a decir que los tiempos judiciales o los tiempos procesales no son los que la persona vive, o sea, no se puede arreglar de la noche a la mañana y un poco a veces se quiere vender como estos decretos de necesidad y urgencia como la solución rápida y única para todos los males que venimos nada, sufriendo
hace ya un montón de tiempo. Entonces está bueno que vos le des un marco inconstitucional y se comprenda eso, porque a mí, digamos, yo como ciudadana también me pasa que quisiera, no sé, que desde los jubilados que cobren bien, los maestros que anden bien, la salud pública que ande bien, que se ordene, que no tengamos deuda, que no haya inflación, pero digo, eh, tal vez el humor social y a veces el que uno no entiende, bueno, sí, que lo arreglen por decreto, así se saltea todo y bueno, y ya está. Entonces, darle este tipo de marco institucional me parece que es importante. Y después también tenemos la pregunta de la otra vez, si querés yo la hago, que alguien había hecho, no recuperé el nombre, creo que era que lo había hecho Silvia, pero me puedo llegar a equivocar. Había una inquietud que habían dejado planteado que decía, si los senadores de Unión por la Patria solicitan una reunión para tratar el DNU 7023 eh, a través del Senado, ¿no? A la vicepresidenta de la Nación, que es la presidente del Senado. Ante una negativa de ella, eh, como ellos son 37 miembros, pueden hacer una autoconvocatoria porque llegan al quórum y tratarlo ellos mismos a este decreto, es lo que habían preguntado la otra vez. Eh, yo entiendo que no llegaban al quórum propio. Creo que les faltaba, por lo que había leído, les faltaba cuatro. Entonces, yo entiendo que sí pueden si tienen quórum, pueden convocarse y pueden, ya pasó. Ahora la discusión está en que si tiene que pasar por la Comisión Bicameral Permanente, porque el artículo dice que si pasan los 10 días, no necesariamente, ya lo pueden tratar las cámaras inmediatamente. No es necesario que esté la opinión. Eh, las cámaras pueden tratar el DNU y rechazarlo o declararlo inconstitucional. Ahí es lo que comentaba antes. La doctrina dice que está dividida, pero hay muy buenos argumentos que dicen que las cámaras de diputados podrían declarar la inconstitucionalidad del DNU. Eso implicaría que tenga efectos retroactivos. Es decir, que las relaciones jurídicas que se formalizaron durante la vigencia del DNU caigan también. Ojo con esto, por eso digo que, y lo vinculo a lo que decías vos, Pato, que queremos las soluciones rápidas, fácil, pero el Estado de Derecho, hay una diferencia entre dos lógicas que se dicen en teoría, porque es muy importante entender que es el Estado de Derecho o el Estado de emergencia. Los estados de emergencia, como son estos institutos, vienen de la lógica, el fin justifica los medios. Es decir, yo necesito solucionar un problema y no me importa cómo, no me importan los medios, tengo que solucionar el problema. Ahora, el concepto, que es un poco la idea de Maquiavelo, el fin justifica los medios. El concepto de Estado de Derecho es los medios, los procesos legales legitiman el fin. Es una idea más kantiana, más de el proceso, los pasos legales me van a dar un buen resultado. Y eso es la democracia, por eso muchas veces queremos soluciones rápidas, pero en un Estado de Derecho la única solución que tenemos es respetar las formas, porque si no respetamos las formas, en nombre de muchos contenidos y muchos fines, siempre constantemente vemos atacados las formas. Entonces, eh, el- si el Congreso lo declara inconstitucional el DNU, algunos doctrinarios dicen que ya una sola Cámara podría declarar inconstitucional y ahí ya caería. Bueno, ¿cuántas relaciones jurídicas, cuántos problemas más van a existir en que yo hice un contrato de locación y hay que judicializarlo? Entonces, no es que a mí me guste que los procesos sean lentos, todo, pero si las leyes están para algo, es más eficiente económicamente, y hay toda una escuela económica, que es la escuela institucionalista, que dice los mejores negocios, los países que más prosperan, es porque tienen instituciones fuertes. Les recomiendo un libro que es ¿Por qué fracasan los países? De un economista turco, Daron Acemoglu, del MIT, y James Robinson, que lo que ellos plantean es básicamente es los países que han logrado grados de desarrollo económico
sostenible, de inversión. Han respetado un par de cosas: propiedad privada, instituciones fuertes y estabilidad en las reglas de juego. Con esas cosas empieza a haber un ecosistema de negocio. Pero si queremos crear un ecosistema de negocio rompiendo las reglas, bueno, eso no genera certidumbre. Yo creo eso, pero bueno, es una opinión, ya eso es una opinión personal, pero constitucionalmente en algún punto tengo los argumentos que los traté de dar en estas reuniones. Hay un montón de preguntas en el chat. Ahí no sé, Joaquín, si vos querés ir mirándolas y A ver, a ver si pueden contestar, pero hoy sí, a día de están hoy, si el preguntando DNU y se aprueba, vienen más bien. allá de que sea incorrecto, podría pasar, sí, obviamente. El DNU, si las cámaras, las dos cámaras lo aprueban, el DNU queda vigente y con una fuerza, digamos, diferente, porque ahí ya tiene una ratificación, es como una ley. Ahí ya no estamos, ahí estamos hablando de un DNU ratificado, es como que se convirtió en ley. Eso sería lo ideal. Eh, ¿Cuál es el estado actual del DNU? Es lo que veníamos diciendo, es muy inseguro. A mí si me preguntan hoy, la verdad que no lo sé, porque se emitieron ya tantos fallos, tantas medidas cautelares que no vivo buscando qué juzgado opinó, la verdad que no vivo buscando sentencias judiciales. Entonces, sé que por las noticias hubo medidas cautelares que frenaron parte del DNU, se declaró inconstitucional toda la parte laboral. Eh, entonces, ¿por qué, por qué no se presentaron leyes? Eh, Se debatió y en todo caso ahí se definió, porque la verdad que ahora no sabemos, hay partes del DNU que están vigentes, partes que no, pero podrían no estarlo. ¿Qué se cree que va a hacer el gobierno ante la derrota? Bueno, sé lo que aparece en los medios, lo que se dice de la ley Omnibus, que también la ley Omnibus fue raro porque se trató solo el 1,5% de la ley Omnibus. Se trataron los primeros 4 o 5 artículos que eran las delegaciones legislativas, Ujú. eh, que también son un instituto de emergencia como el DNU, eh, y frente a eso se tiró abajo toda la ley y había un montón de cosas que se iban a aprobar. Pero la idea ahora me parece que va a ser enviar leyes más chicas por temas para que las trate el Congreso. Eh, Bueno, ahí no sé si te quedó alguna más o ¿Cuáles querés. fueron los DNU que podría justificar? El ejemplo más mejor de eso fue el DNU, el primer DNU de la pandemia. La mayoría de la doctrina cree que ese fue el DNU eh, que más se ajustó a lo que pide el 99 inciso tercero, que es cuando no se sabía qué pasaba, veíamos las noticias de Europa, y bueno, tampoco se puede obligar a que los diputados sean héroes y que vayan a sesionar si todos estamos con terror de salir de nuestras casas. Entonces, en ese momento que no podía funcionar el Congreso, se entendió que el primer DNU de la pandemia fue totalmente justificado porque había una imposibilidad fáctica totalmente comprobable de que funcione el Congreso. Ahora bien, después empezaron a dictar un montón de DNU cuando ya funcionaba. ¿Se acuerdan que hubo todo un protocolo que funcionaban los diputados desde pantallas, virtual? Después de ahí se empezaron a dictar, se seguían dictando DNUs y que eso eran inconstitucionales. Y fíjense lo que pasaba, que la gente no cumplía. Las últimas medidas, las últimas cuarentenas, ya nadie los cumplía, era como si dictaban el DNU. Eso en el fondo es lo peor que tiene el DNU, que destruye la fuerza normativa de la ley, la fuerza del cumplimiento. Porque de parte de la ley nosotros la cumplimos porque creemos en la legitimidad, porque creemos que es razonable, porque sale del Congreso y lo votan tipos que laburan de que nosotros los votemos. Cuando la ley la hace un grupo reducido, por más que sean expertos, en ese momento eran infectólogos, pero cuando pierde esa legitimidad democrática, ese vínculo con el pueblo, el propio pueblo no la cumple. Se hacían normativas que eran de imposible cumplimiento, desde las últimas cuarentenas nadie las cumplía. Entonces hay toda una cuestión de también ser realistas y decir, hagamos leyes
el propio pueblo las cumpla, porque si no, lo que pasa es que dictamos DNU, pero nadie los cumple. No sé, Bueno, Pato, está si... muy claro. Sí, no, estaba viendo a ver alguna otra pregunta o si vos querías hacer un comentario por sobre lo que viene, que creo que estaban antes de empezar la clase, que nos habíamos reunido para ver el tema del sonido y demás. Estábamos hablando del tema que creo que se viene ahora de los fondos fiduciarios. eh, Bueno, todo. ahí en los fondos fiduciarios, por ejemplo, a ver, es difícil saber lo que se viene. Acá obviamente hay mucho de opinión política mía, pero Ujú. desde lo legal, si el gobierno manda proyectos, lo mejor que podría pasar es que empiece a mandar proyectos al Congreso, que labure el Congreso. O sea, yo trabajo acá y tengo ganas de ver los proyectos, de estudiarlos, de poder opinar. Me parece que es lo mejor que puede pasar. Si se va a legislar por DNU, me parece que va a ser un trabajo que después va a tener problemas, porque el día de mañana viene otro gobierno, gobierna por DNU, es toda una legislación que no queda clara, tiene poca información. Después habían hablado de hacer plebiscitos, eso no lo veo, no lo veo viable. Constitucionalmente O no son consultas populares. vinculantes, consultas populares, eso no lo veo viable. Los DNU tampoco lo veo viable, pero bueno, si se elige ese camino, la verdad que es el camino que más ha transitado en Argentina, y así no fue. Así nos ha ido como país, yo no creo que sea el camino, y lo digo aún estando a favor de un montón de medidas Ujú. que estaban en el DNU. Me parece que no es por ahí. Eh, y bueno, será en todo caso, si se quiere, como conclusión positiva para no irnos tristes, yo lo que pasó con la ley Omnibus lo puedo ver como algo positivo en el sentido que es la primera vez, creo que la primera vez en la historia argentina que un Congreso rechaza facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Y eso creo que no ha sido lo suficientemente analizado, porque muchos nos quedamos como que, uy, el Congreso bloquea, obstruye, pero más allá de que no salieron un montón de cosas de la ley Omnibus que eran buenas, que no hayan salido las delegaciones legislativas, habla de que hubo un avance institucional en este país. Las delegaciones legislativas serían para otras clases, pero son algo bastante, son institutos de emergencia como los DNU. Y siempre el Congreso se arrodilló frente a lo que quiso el Poder Ejecutivo. Y esta vez fue la primera vez, o una de las pocas, que el Congreso rechazó delegaciones legislativas. Creo que puede ser, para irnos con una idea positiva, un comienzo de un camino en el cual la división de poderes empieza a funcionar en este país y en algún momento salgamos adelante. Está muy claro, Joaquín. Bueno, Tino, ahí no sé si vos querías dar antes del cierre un aviso de los parroquiales, decimos nosotros, pues ya se pasó la hora, gente, les quiero contar. Sí, antes de finalizar, Pato, gracias por darme el pie. Aprovechando que es viernes, aprovechando que tiene el fin de semana, hacemos un refresh de los cursos que están disponibles para inscribirse. ¿Sí? Como saben, el instituto brinda muchos cursos de distintas temáticas. ¿Sí? Recordarles que tenemos tres principales. Uno que es Emprender con Éxito, donde vamos a brindar los conocimientos para que puedan alcanzar el éxito si son emprendedores, tienen una pyme o quieren arrancar un negocio. El segundo, si son docentes o estudiantes o tienen ganas como comunidad de participar, principio de diseño para transformar tu escuela. Y el tercero es el de la puja económica entre China y Estados Unidos, más sobre política internacional. ¿Sí? Esos tres son los principales que tenemos disponibles. Y por último, también recordarles que tenemos el programa de especializaciones 2024, en el cual una de esas ESPES es la de Derecho Público, en la cual, Pato, creo que acá tenés algo más para comentar acerca de la ESPE. Sí, bueno, esto ya va para el tercer año que vamos a estar coordinando la especialización de Derecho Público, así que ya que estás, Joaquín, después te voy a hacer extensiva, a ver si querés alguna clase participar, son 9 clases, la verdad que se trata de hacer una bajada desde cuestiones
que van de lo conceptual hasta lo práctico, en donde se anota por ahí un estudiante, un colega que hemos tenido, algún abogado, hasta cualquier persona que quiera saber un poquito más. El otro día estaba ahí en el instituto y me preguntaban que definiera en unas palabras la especialización y bueno, a mí me parece que es el derecho al alcance de la mano. Eh, si bien uno no puede decir y afirmar, porque nos ha costado mucho nuestro título, pero sí saber un poco más y como decimos siempre, crear esto de un pensamiento crítico, de tener las herramientas que sean suficientes para nosotros mismos pensar, aparte de lo que vemos, aparte de lo que nos dicen, que me parece que eso es lo más verdadero y lo más genuino que uno desde este espacio le puede dar para ustedes. Así que bueno, gracias Joaquín, te esperamos seguramente en algún otro curso. Gracias a todos y a todas. Y bueno, Joaquín, si te querés despedir y dejar tus redes, el material lo No, vamos a estar enviando por correo también. gracias a todos por la atención en estos dos encuentros y obviamente a disposición para lo que necesite el instituto y cualquier duda, creo que estaba en el programa mi red, la verdad que ahora no me acuerdo, pero mi mail es arrojo.joaquin@hotmail.com, cualquier cosa me pueden contactar por ahí, cualquier duda. Bueno, Y gracias, y Mar. recomendamos la cátedra donde está Joaquín, que es el doctor Dalavía también, en la Facultad de Derecho de la UBA. Así que bueno, agradecerle a Mercedes, nuestra directora, y a todos ustedes más que nada por haberse conectado. Que tengan buen fin de semana para todos y todas. Muchas gracias, ¿eh? Chao a todos, buen fin de semana.